agradecemos a todos los compañeros que están presentes. En verdad estamos muy orgullosos de poder hacer esta charla gracias a la presencia del compañero Yuri aquí en Argentina. Es un verdadero honor tenerlo acá. Compartir el entusiasmo de tener a Yuri entre nosotros, en nombre de Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Hemos venido con nuestro partido, nuestra militancia, nuestra dirigencia, con el resto de los partidos que acompañamos esta charla y la solidaridad internacionalista. Este compañero Miguel Során, que es parte del secretariado de la UICHI, para compartir esta calurosa bienvenida al compañero Yuri, dirigente del Sindicato Independiente de Minero de CRI. Un honor de que él se preste en un viaje que ha hecho, estuvo unos días en Brasil también, como fiel representante de la clase obrera ucraniana, que sigue estando en primera fila, sus sindicatos, sus compañeros, en primera fila contra la invasión criminal del genocida Putin, con los mineros al frente, mineros ya sea que están en el ejército regular o en las defensas territoriales. Yuri para nosotros es parte de esa enorme resistencia obrera, popular, militar, que yo que tuve el privilegio de ir en el primer viaje de ayuda material y política a la resistencia en Kiev como parte de las campañas de solidaridad internacional con compañeros de lucha internacionalista del Estado español y Izquierda Socialista como parte de la UICHI, esa resistencia que ya había impedido que los tanques rusos entraran en Kiev, provocando la primera derrota del ejército invasor. Y evidentemente de que se trata de un pueblo sublevado y su juventud, sus sindicatos, la clase obrera popular, por una causa justa, efectivamente, contra un ejército imperialista como es el ejército ruso. Y tenemos que seguir con la solidaridad internacional. La charla es parte de ello, ¿no es cierto? Y como dice Yuri en un reportaje que le hemos hecho, no es cualquiera solidaridad, porque es la solidaridad para la clase obrera, para los sindicatos que están al frente, para la izquierda ucraniana, para la juventud, para la resistencia. Dejando en claro que esta solidaridad es completamente independiente del gobierno de Zelensky. Nada que ver, no vamos a entrar porque no es una charla para ahondar en tantos temas, ¿no es cierto? Pero por supuesto nada que ver con la OTAN, el imperialismo norteamericano, la Unión Europea. Lo que viene en Ucrania se denomina el imperialismo occidental. Y digo esto porque las y los trabajadores ucranianos nunca dejaron de pelear con el gobierno patronal de Zelensky, que aprovecha la guerra para descargar la crisis sobre los trabajadores, ¿no es cierto? Con despidos, con congelamiento salarial, ataque a los convenios colectivos, un gobierno que por contrapartida, por supuesto, defiende a los oligarcas ucranianos, ¿no es cierto? Y donde ha sido salpicado en tremendos casos de corrupción en su Ministerio de Defensa, con la ayuda que recibe de otros países. La clase obrera nunca dejó de luchar contra Zelensky. La prueba está en el sindicato minero de Yuri, que en el 2020 estuvieron 46 días bajo tierra enfrentando con una huelga enorme a ese gobierno patronal. Entonces, claro, el compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para derrotar al invasor. Desde un primer momento, estamos acá, de la izquierda revolucionaria, entre la izquierda socialista y la UICHI, no tuvimos ningún tipo de dura. Estamos contra el invasor y estamos contra el pueblo estamos por el pueblo ucraniano agredido. Entonces, vamos a seguir con las acciones solidarias de la UICHI. Hemos hecho ya 4, lo que se denominan convoys solidarios, lucha internacionalista que ya mencioné, bueno, nuestro partido hermano de Turquía, 2 que se hicieron el año pasado y 2 que se hicieron en este año, en marzo y en agosto del 2023. En noviembre del 2022
estuvo nuestra delegación en la ciudad minera de Crirri, con el sindicato minero y también en Zaporitia con los sindicatos independientes ferroviarios. Y claro que hacer una colecta es muy necesaria en los lugares de trabajo, bueno, los compañeras y compañeros del ferrocarril Sarmiento, docentes en distintos países donde podamos, en las organizaciones que apoyamos la causa justa de la resistencia de Ucrania, hemos hecho actos en el Obelisco en Argentina. En el 2022 hubo una declaración internacionalista muy importante entre los compañeros de la Lichi, los compañeros de la Wichi y otras organizaciones. Bueno, en resumidas cuentas, estamos convencidos que si gana el pueblo ucraniano será un ejemplo para las y los trabajadores y los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo, contra la explotación, contra el sometimiento y la opresión. Entonces, muy orgullosamente le decimos al compañero Yuri que está con nosotros, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias otra vez a todos ustedes, a todos los reunidos. Duele y es bueno esto para calmar ese dolor de la lucha que se lleva. Я хотел бы начать с 2014 года. Quiero empezar de esta lucha en el 2014. У нас к 2014 году власть начала принадлежать криминально-олигархическому клану с Донецка во главе с Януковичем, который фактически управлялся Путиным. Министр обороны был русский, министр разведки был русский, в правительстве были все с России, и в принципе готовился мягкая аннексия Украины в пользу России, потому что все активы предприятий были фактически уже в русском капитале. El poder en ese año y desde esos años se encontraba en manos de un clan oligárquico, de uno de los clanes oligárquicos, en este caso el clan de Donbass, de Víctor Yanukovych, que es un oligarca de esa región. El ministro de Defensa era ruso, el jefe de servicio secreto era ruso, todos trabajaban bajo el mando del régimen de Putin y hacia ahí iba la situación del país. И они применили технологию, они мирную манифестацию студентов кроваво разогнали, убили 2 студента и несколько десятков ранили. И на второй день собрался Майдан, это площадь. На ней собралось где-то более 1 миллиона жителей Украины. El régimen, claros rasgos represivos y tecnologías de ataque, hubo una manifestación de estudiantes, de unos cientos de estudiantes, no muchos, a fines del 2013. Esa manifestación fue reprimida, una represión sangrienta, mataron a 2 chicos, 2 estudiantes. Al día siguiente se reunieron desde distintas regiones de Ucrania casi 1 millón de personas en el Maidán, que significa plaza. Во время этих событий было убито около 700 человек, простых граждан Украины. Все олигархи, никто не пострадал во время этих событий. И народ, свергнув Януковича, повесил себе на шею не лучшего президента Порошенко, который тоже был олигархом. Ahí esos meses fueron de manifestación, de concentración, de acampamento en todo el centro de la ciudad, de miles y miles de personas, que llegó hasta marzo del 2014. Hubo una represión, que hubo oficialmente reconocidos 70 muertos, pero llega a más.
por francotiradores desde los techos. Esa represión, sin embargo, no pudo doblegar la lucha, la manifestación. Se logró derrotar y que huya a Yanukovych, que huya del país, y por supuesto la falta de un desenlace a favor de la masa, de la clase obrera, llevó al que se lleve la sucesión del poder después de meses de crisis de poder, fue el oligarca Poroshenko. Agrego yo entre paréntesis, oligarca chocolatero que tiene, digamos, fábricas en Rusia también. И фактически в этот момент Путин решил забрать часть территории, где находились уже предприятия, которые русские себе захватили. И поэтому и было вторжение войск, чтобы защитить их империалистические активы. Y ahí, en ese marco de crisis de poder, de debilidad absoluta de todo, de las instituciones aún burguesas ahí, incluso del presidente elegido, de fuerzas armadas completamente insignificantes, Putin aprovechó para invadir y tomar ya cuenta como anexión de los territorios y los medios productivos que ya controlaban capitales rusos, y justamente ahí se inicia esa invasión en el Donbass y en Crimea. И Украина погрязла в конфликте, средства массовой информации, которые принадлежат олигархам, раскручивали как внутреннюю войну в Украине, хотя фактически это уже была агрессия России против Украины. И было захвачено где-то 15% территории. Y es muy importante en ese sentido el rol de los medios de información, no solo manejados por oligarcas rusos y ucranianos también, y los medios de información internacionales, que fueron cómplices de esa invasión, de esa anexión, de esa agresión, porque presentaban el conflicto como una guerra interna entre sectores de Ucrania, separatistas o no, pero en realidad era justamente una invasión que después tuvo las consecuencias de una guerra que se mantuvo durante todos estos años, que tomó el 15% ya en esa época del territorio ucraniano, si miramos el Donbass. Зеленский появился на политической арене Украины, потому что он выдвинул фактически марксистский лозунг. Он сказал, что я верну все захваченные олигархами предприятия народу, а самих олигархов или посажу в тюрьму, или пусть они уезжают с Украины. Zelensky, ¿por qué apareció en la escena política y tuvo un resultado? Porque utilizó en forma demagógica todo lo que las masas estaban aspirando, que no se lograba justamente con el gobierno de Poroshenko, y usó consignas que se pueden hasta decir que surgen de la tradición marxista, como expropiar a los oligarcas que robaron la propiedad del país, o a la mierda con el Fondo Monetario, que incluso eso se ve en las películas de Netflix, que después fue parte de su campaña electoral, servidor del pueblo. Entonces, eso, la demagogia y la ausencia, ahí ve lo que es la crisis de una dirección legítima, capitalizó todas esas aspiraciones con una elección de un triunfo muy decisivo. И он же также пообещал закончить войну, то есть он, в принципе, как и все, в принципе, украинцы, надеялся, что все-таки это недоразумение, и мы не можем воевать с русскими, потому что мы действительно близкие народы с ними, и 5 миллионов семей – это семьи, где русские и украинцы. Еще
Зеленский пообещал народу, что прекратит войну, которая началась в 2014 году. И он, как и все украинцы, считал, что это возможно, потому что не учитывал империалистический характер захватнической войны. Он просто думал, что мы bratские народы, мы действительно bratские народы, которые воюют друг с другом и убивают. Es muy importante este concepto porque justamente Zelensky como representante burgués, pero también era en una forma muy perversa aprovechar una ilusión que hay en el pueblo ucraniano, que es un pueblo hermano, el de Rusia y el de Ucrania, pueblos hermanos. Hay muchas familias mixtas, como mínimo 5 millones de familias, es decir, abarca a más millones de personas, son mixtas, de rusos y ucranianos. Entonces, la política de decir, no, con Putin nos vamos a arreglar, vamos a discutir, ocultaba el carácter de imperialista de la agresión rusa, los objetivos de saqueo, de rapiña de los activos y de los medios de producción de Ucrania. И, в принципе, к 22 году народ понял, что Зеленский просто демагог, и поддержка президента Зеленского в 22 году перед войной была где-то в районе 12%. Pero miren una cosa, ganó la elección con 70% de los votos en el 2019, ¿no? 2019. Ya en la víspera de la guerra, de la invasión, y esto Putin no lo ignoraba, la aceptación popular de Zelensky no llegaba al 12-13%. Es decir, por la decepción con todas las promesas y mentiras realizadas 3 años antes. Entonces, había un cálculo. И теперь про войну. Чтобы была ассоциация нормальная. То есть была такая ассоциация, когда 24 числа пошли русские колонны военных на Украину, было ощущение, что сосед, с которым ты здоровался, думал о нем нормальный сосед, он залез в тебе средь бела дня воровать и убивать тебя. То есть отношение вот такое было к украинцам к этой армии и к вторжению. Y esa ilusión, esa confusión respecto al vecino, el pueblo hermano, era impensable para la mayor parte de las masas ucranianas, que ese vecino que tienes muy cerca, en el medio de la luz del día, se va a meter en tu casa, te va a robar y te va a matar. No cabía en la cabeza de la mayor parte de los ucranianos de a pie. И по себе сужу, честно, не очень смотрел, есть ли там президент в Киеве, кто там остался в Киеве. У меня родственники сразу пошли в военкомат, я с ними поехал, всем выдавали оружие, мы делали коктейли Молотова и обороняли город, потому что русские войска уже стояли под Кривым Рогом. И нас было десятки тысяч. Мы не смотрели на власть, что там делает власть, мы знали, что нам надо защитить себя и свои семьи от грабителей. Pero esa confusión y como, no sé cómo decir, asombro, sorpresa, desesperación duró pocas horas, porque ante el ataque el pueblo, la mayor parte de las ciudades y de los pueblos también, no dudaron. Y por decenas de miles, por ejemplo en nuestra ciudad, decenas de miles corrieron hacia los comisariados militares para exigir armas y para anotarse voluntarios, para rechazar la invasión. No importa qué iba a decir el gobierno, que no. Yo agrego de mi parte que en esos momentos el gobierno estaba
discutiendo con los norteamericanos y le tenían ofrecido un avión para salir del país de inmediato. Y el pueblo en la región de Kiev y en muchas regiones de Ucrania tomó la iniciativa. Tomó las armas y... Это поломало планы не только Путина, но и Байдена, который за несколько дней до вторжения все эти посольства, буквально все, выехали за территорию Украины. И Байден перед этим был телефонный разговор с Путиным, мы это все знаем, который, в принципе, дал добро на вторжение Путина в Украину. Y si bien el pueblo no se lo imaginaba, los imperialistas tenían muy claro que la invasión se iba a dar y las embajadas de los países imperialistas desalojaron a todo su personal días antes de la invasión. Y Biden en persona habló con Putin. Y si Putin hizo la invasión es porque el aval de Biden lo tuvo, como también lo había tenido cuando anexaron Crimea, cuando avanzaron sobre Donbass. И мы отстояли, в принципе, первый удар Путина, и даже его несколько подвинули назад. Хотя и сейчас происходят сильно кровавые бои, оружия Запада фактически нет, потому что, например, во время Второй мировой войны, только взять по танкам, 20 тысяч танков президент Америки поставил врагу Сталину, а нам поставили где-то около 120 танков, всего лишь всяких. Miren, y sobre esto de la ayuda de armamento de Occidente hay que terminar con las mentiras que realmente causan gracia o indignan por el grado de torpeza o de burdas mentiras. Tomen un ejemplo. Cuando Hitler atacó la Unión Soviética, el imperialismo occidental le ofreció 20.000 tanques al enemigo, entre comillas, Stalin. En esta guerra, ante la invasión de Putin, de Occidente hasta ahora, como máximo, y muchos de ellos en no buen estado, 120 tanques. 120 tanques. И Путин вот сейчас, позавчера, буквально начался у него второй этап, он уничтожает все энергетические объекты, плотины, чтобы опять мы зимой замерзали, так как у нас погода еще крепче, чем в Аргентине, холодней. И пытается нас сломить. Entonces, la resistencia ha llevado la guerra a más de 1 año y medio en que Putin, todos los planes de Putin y también los de Biden se han derrumbado. Sin embargo, Putin apela a una guerra de destrucción desde lejos, con misiles, con drones, con artillería, con misiles balísticos continentales, sobre todo el territorio ucraniano, una guerra de desgaste, de destrucción, de genocidio, y estamos entrando en una etapa más sangrienta de la guerra, con muchas bajas, para lograr la contraofensiva sin armas, como se está diciendo, sin las armas necesarias. Una cosa es defender, otra cosa es hacer una ofensiva, y en este momento la situación de destrucción además ya avanza sobre la ecología, con las destrucciones de centrales eléctricas o de estaciones transformadoras y represas. И как он нас в начале лета лишил чистой воды, также они собираются лишить нас тепла, света. И добавлю еще, что наши дети не ходят в школу уже 4-й год. Сначала коронавирус, теперь это война, дети практически не учатся. И да, это очень угнетает украинский народ. И в этот момент я понял, что надо как-то объяснять в других странах таким же самым рабочим, как и мы,
что происходит на Украине, потому что сейчас война в затяжном кровавом таком процессе, конца не видно. Y justamente en verano atacó y nos dejó sin agua desde junio en la ciudad y en la región que abarca a 3 millones de personas. Estamos sin agua o con agua completamente imposible de usar, ni para tomar desde ya, pero tampoco para bañarse o lavar la ropa. Y también ahora que se acerca el invierno, por supuesto, dejarnos a oscuras, dejarnos sin calefacción, como fue ya en el anterior invierno. Es decir, estamos en un momento crítico donde la voluntad de luchar sigue, pero donde las dificultades se multiplican. Hay que explicarle esto a los obreros de los otros países, a todos los países, la situación que estamos viviendo como clase obrera en el frente y en la retaguardia. Потому что главный фактор международной стабильности и победы над империализмом – это рабочая солидарность всех стран. Por eso, frente a los que intentan estabilizar al mundo y el orden imperialista a costa del sacrificio del pueblo ucraniano, lo que tenemos es únicamente confianza en el apoyo de la clase obrera de todos los países. Preguntas, opiniones para Yuri, para explicaciones, agregados, algunas opiniones. Entonces, que pida la palabra, después si se puede acercar, quien quiera. Me gustaría preguntarle, bueno, muy agradecido por contar algo tan necesario, ¿qué perspectivas hay para este año? ¿Qué perspectivas hay para el corto medio plazo, para el pueblo ucraniano? Y segunda pregunta, ¿qué significó la muerte de Prigozhin? Yo creo que hacemos una ronda. Parece que agrupamos varias preguntas, así responde. Yo quería preguntarle si, por un lado, para él qué rol ocupa la ultraderecha en la resistencia ucraniana hoy en día, qué protagonismo tiene, y por otro lado, si tiene pensado hacer reuniones con el resto de la izquierda revolucionaria de Argentina para justamente saldar las diferencias y buscar su apoyo. Yo quería preguntarle al compañero cómo organizaron el sindicato para sumarse a la guerra, ¿no? Cómo mandar a los compañeros del propio sindicato a sumarse al ejército, que nos cuente toda esa parte que me parece muy importante. Estoy traduciendo. Sí, la pregunta sería si del lado ocupado por Rusia hay resistencia ucraniana. No. Si del lado hay resistencia ucraniana.
si en la zona que está ocupada por los rusos hay resistencia ucraniana. Перспективы войны довольно жесткие перспективы. Война будет длиться не 1 год, и мы понесем большие потери. Это факт. Las perspectivas de la guerra son drásticas, son de mucha dureza, de mucha violencia, y no se va a terminar pronto el conflicto. El conflicto se va a prolongar y no 1 año. Con muchas bajas, con muchas muertes de ambos lados. Ну, Пригожин исчез, Пригожин исчез, никому уже не интересен, там уже новые факторы, это был такой информационный повод, чтобы подвести виновника войны и вывести его на Пригожина. Пригожин на это повелся, с Путиным договорился, ну все, кто договаривается с Путиным, у того вот и такой конец, как у Пригожина. Prigozhin, digamos, desapareció. Como figura política ya no es algo significativo, sino el significado de cómo surgen en la Rusia de Putin personajes oligarcas, mercenarios, empresas como Prigozhin. Lo que sí muestra la desaparición de Prigozhin es lo que pasa a los que se ponen de acuerdo con Prigozhin. Prigozhin fue a reunirse con Putin y parece que se habían puesto de acuerdo. Entonces, esto es algo para sacar conclusiones. Con Putin no es posible ponerse de acuerdo. Роль ультраправых. Ну, их надо разделить на националистов и на ультраправых. Националисты — это интеллектуальные профессора, ну, интеллигенция украинская. Они являются националистами. Они проводят политику возрождения украинской мовы, украинских писателей, которых не меньше, чем в России, русских. И часть которых русские считают своими писателями, оказываются украинскими. Про ультраправых. Dice la pregunta del compañero respecto a los nacionalistas de ultraderecha. Yo creo que es importante en una nación oprimida distinguir al nacionalismo o a los nacionalistas de la ultraderecha. Porque podemos decir que en Ucrania los nacionalistas desde hace más de 1 siglo y medio se dedican a desarrollar nacionalismo burgués, de justamente una cultura, el idioma, la literatura. Se refiere a Taras Shevchenko, se refiere a justamente el basamento ideológico, son intelectuales que el basamento ideológico de esa nación. Ahora, sobre los de la ultraderecha. По ультраправым. Первые ультраправые — это проплаченные медийные персоны, которые четко получали деньги, есть уже списки, доказательства, и причем не только от местных олигархов. Так, например, самая раскрученная ультраправая партия «Свободы» получала деньги от Януковича. Y con respecto a la ultraderecha, esas son organizaciones pagadas que incluso son fomentadas en forma mediática
para generar un foco de atención y de distracción, como se pudo ya probar documentalmente a la caída de Yanukovych, que se encontró en sus despachos las facturas de la financiación de los grupos de ultraderecha ucraniana, de Yanukovych, agente de Putin. Es decir, la necesidad, ¿no? Вторая группа – это фактически парамилитарные образования, которые имели и в некоторой степени сейчас имеют местные олигархи. Например, до 2014 года у такого олигарха, как Ахметов, это донецкий клан, было 50 тысяч фактически служб охраны, это фактически и есть эти войска. Но из них 80% как раз и были rусские, ultrapravые. Entonces, la ultraderecha también tenemos que clasificar dentro de esa definición a formaciones paramilitares al servicio o financiadas por oligarcas, como por ejemplo Rinat Akhmetov, un oligarca del sector productivo industrial que tiene propiedades en varias regiones de Ucrania, incluida tenía un ejército de 50.000 efectivos, un ejército privado. Entonces, incluso oligarcas rusos que tienen también sus fuerzas de ese tipo, o si no, ¿quién es el que tomó Donbass? Вторая группа, которую создали олигархи, это так называемые фанаты футбола. И их тоже было несколько десятков тысяч. И они как раз везде являлись таким боевым авангардом олигархов во всех этих событиях. Они раскручивали насилие везде, где можно было его раскрутить. Y otro sector importante de la ultraderecha, que creo que acá van a conocer claramente, son las barras bravas del fútbol. Grupos de varias decenas de miles dedicados a la violencia, orientados para desórdenes que se infiltran entre la gente y que han tenido un rol también. Todo eso es ultraderecha. По профсоюзам. Профсоюзы в Украине разделяются четко на две составляющие. Первые – это небольшие группы, такие как мы, боевых независимых профсоюзов. У нас по всей Украине не более 2%. Sobre los sindicatos en general y los sindicatos en la guerra. Podemos decir, así a grosso modo, que a los sindicatos se los puede clasificar en una parte de los sindicatos como el nuestro, el sindicalismo de clase independiente, que en Ucrania no abarca más que el 2 o 3% de la fuerza de trabajo o de los trabajadores asalariados. Вторая группа – это основная масса профсоюзов, которые находятся, это так называемые желтые профсоюзы или банановые, как мы их называем, которые находятся под влиянием или власти, или олигархов. Y la otra parte son los sindicatos que nosotros llamamos amarillos o bananeros, como se le dice allá, sindicatos bananeros, que son burocráticos al servicio de las grandes corporaciones, de los oligarcas y que están muy ligados con el poder del Estado. В нашем профсоюзе Кривого Рога где-то около 300 человек четко воюет, мы их поддерживаем с помощью международной солидарности профсоюзов, пытаемся обеспечить теплыми вещами, энергосистемами, палатками и едой. Это мы делаем с помощью международной солидарности. En la guerra, nuestra, digamos, corriente de sindicatos independientes, ahí hay algunos carteles importantes que se sepan, los mineros, los ferroviarios, ese que compone ese pequeño porcentaje, gracias a la red sindical internacional de solidaridad, estamos pudiendo llegar con ayuda de nuestro sindicato minero independiente de Krivoy Rog. Tenemos
unos 350 compañeros en combate, combatiendo en el frente, que junto con sus familiares hacen unos 500 y se toma de conjunto. Y que lo podemos ayudar justamente para cubrir toda la falencia que tienen en uniforme, en equipamiento, en alimentación, en algunos elementos necesarios, equipos necesarios para el combate. Con la red, ¿no? Por la red. Партизанское движение на оккупированной русскими территориями. Но то не партизанское, про него мало что можно говорить. Единственное, вот могу сказать, Бердянске пару месяцев назад убили 2 молодых ребят, им было по 17 лет. Один был армянин этнический, а второй был татарин этнический. Они воевали за Украину. Y es muy importante, no recuerdo, que la pregunta de quién provino sobre las zonas ocupadas, la resistencia, compañero. Es muy importante porque gran parte de la resistencia no solo es a partir de las Fuerzas Armadas regulares y las defensas territoriales que están incorporadas, que no son lo mismo, pero que están incorporadas, sino que hay una resistencia irregular, clandestina, muy extendida en las zonas ocupadas y que son una juventud. Para tomar un ejemplo, los ocupantes atraparon y mataron a 2 chicos, 17, 18 años, uno es étnicamente armenio, el otro es tártaro. Es decir, que hay una resistencia que no solo de los ucranianos, sino de naciones oprimidas por el imperialismo ruso en el territorio ucraniano. Jóvenes. Se terminaron las preguntas. De los 3.000 compañeros del sindicato independiente, tenemos información de que 1.000 son mujeres. Yo quería saber qué porcentaje, por favor, fuertecito. ¿Qué porcentaje de los 500 que están en el frente de los compañeros del sindicato son mujeres y cuál es el papel que están desempeñando? O sea, ¿cuántas mujeres hay de frente de batalla o en tareas de logística? Va a haber otra serie, voy a anotar. Sí. Nuevamente, muchísimas gracias, Yuri, por estar acá. Fuerte, no se escucha nada. Nuevamente, muchísimas gracias. No, quería preguntar en línea con la pregunta de los compañeros de la ronda anterior, ¿cuál crees que vos, sé que es una pregunta muy grande, la estrategia de cara a confrontar con los sectores de la izquierda revolucionaria que lamentablemente tienen posiciones o conciliadoras con el imperialismo ruso, directamente en la obligación explícita con el imperialismo ruso? De hecho, en nuestro caso, el debate que tenemos hacia dentro del FICO es muy marcado, y el año pasado casi nos agarramos a piñas, literalmente. Si hoy lo volvíamos a debatir, probablemente nos cagaríamos más a piñas todavía. Digo, ¿cuál crees vos que es la línea para atacar toda esa serie de repetidoras de las onceras de recursos o de las onceras de la obligación al imperialismo ruso que distintos sectores de la izquierda revolucionaria, incluidos los compañeros del Frente Político Nacional, muchas con las cuales nos encontramos, de cuál crees que es la línea al punto al cual hay que focalizar en el ataque a esa posición nefasta? Eso es nuevamente muchísimas gracias. Te agrego una pregunta. Adelante. No, si pudiera confirmar o una noticia que trascendió de que en la ciudad, en su ciudad, Rifi, hubo últimamente protestas de trabajadoras de la salud
No sé si hubo huelgas, manifestaciones, reclamando que no le pagan el salario, por ejemplo. Ricardo, allá aprovecho también en el sentido de preguntarle al compañero cómo se combina la lucha contra la invasión, contra la lucha contra el gobierno de Zelensky que ataca los derechos de los trabajadores. Es decir, me imagino que inclusive el gobierno debe esgrimir el argumento de que por la guerra no se tienen que oponer al gobierno, no tienen que luchar, no se tienen que movilizar, pero debe estar haciendo muchos ataques a las conquistas o a las viejas o a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo combinan esa lucha? Y por otro lado, si hay sindicatos que son afines al gobierno de Zelensky, ¿cómo actúan? Y la popularidad de Zelensky después de todos estos años de guerra, ¿cómo continúa? Paramos acá la ronda. Compañero, bueno, agradecer, saludar la actividad. No, preguntar cuál es el vínculo del sindicato con el gobierno de Zelensky, digamos, dado que enfrentan al mismo enemigo, y cuál es la evaluación que tienen ellos del rol de la OTAN en este momento, en esta región, siendo que Zelensky, digamos, está muy activo en Estados Unidos, en los foros internacionales, en los lugares donde el imperialismo dominante juega. Dame tiempo porque como fue muy rápido las preguntas, necesito traducir en la tuya. La de Adolfo, espera. Sí, espera un poquito. Vosotros, Про женщин на фронте и в тылу. Sobre las mujeres en el frente y en la retaguardia. В профсоюзе горняков и металлургов около 30% женщин, независимо. En el sindicato, sí, está bien así. En el sindicato minero metalúrgico hay mitad y mitad, la cantidad de mujeres afiliadas y hombres en este momento. Сейчас все лидеры нашего профсоюза, кроме меня, это женщины. Y ahora, justamente, a partir de la ida al frente de cantidad de cuadros del sindicato, la mayor parte de las lideranzas de los comités sindicales, además de él, son todas mujeres. Женщины на фронте воюют, где-то около 5000 женщин воюют на фронте. Всего в армии Украины 25 000 женщин, это официальные данные. Oficiales datos son 25.000 mujeres en las Fuerzas Armadas ucranianas, 5.000 de ellas están en la línea de frente. Много женщин выехало за рубеж, где-то около 5 миллионов. Muchas mujeres, cerca de 5 millones, salieron, se desplazaron, se refugiaron en el exterior, con niños, ¿no? También. Так как фактически экономика Украины стагнация, то есть работы мало, да, зарплаты у нас намного упали, и нам, в принципе, запрещены забастовки. De acuerdo a la ley, la situación de la huelga está prohibida por la guerra, situación de guerra, pero la situación económica es muy mala, la situación de trabajo ha disminuido, la economía está en estancamiento y retroceso, y
la situación de las luchas es complicada. Детские садики не работают, школы не работают. Фактически дети постоянно на руках у женщин. И она работает, ждет, вот у меня есть лидеры, действительно, у них дети на руках, они работают. И еще мужу помогает, который воюет на фронте, причем даже материально. La situación de las mujeres es realmente, se podría decir, infernal, porque los chicos hace 4 años ya que los niños no van al colegio. Yo omití decir esto, hubo coronavirus, la pandemia, después la guerra, ya prácticamente los niños no van a la escuela ya desde hace 4 años. Eso en las casas, se imaginan la situación, y que recae sobre las mujeres, no solo esa situación de que tampoco funcionan guarderías ni nada por la situación de peligro ante los bombardeos indiscriminados, y las mujeres además trabajan en la producción porque muchos hombres están en el frente, y esa situación va todo hacia una sobrecarga para la mujer. Что делать с левыми, которые не поддерживают Украину? Ну, смотрите, я сам считаю, что вот я общаюсь с некоторыми русскими, которые левые, и которые выехали за рубеж, и которые поддерживают Украину. Я думаю, что надо как-то этих русских все-таки привлекать, чтобы они объясняли, ну, давай как-то поконкретнее. Смотрите, Зеленский в Украине закон против коммунистов. Но ни одного коммуниста не посадили. В России нет такого закона. Но сидят тысячи марксистов, а десятки тысяч живут за границей. И многие из них мои друзья. A ver, sobre la preocupación del compañero, no conozco, decía qué estrategia significa, qué hacer con esa izquierda que no quiere apoyar a Ucrania o que está indecisa, digamos, ¿no? Bueno, el tema es así. Yo tengo cantidad de conocidos rusos que para no combatir contra Ucrania se han ido del país. Miles. En realidad, la cuenta general es 2 millones de rusos que huyeron de Rusia para no ir al frente a la guerra de Putin, porque se habla de la guerra de Rusia, pero es la guerra de Putin, no del pueblo ruso. En ese sentido, entre esa gente hay muchos conocidos amigos. Es más, hemos tenido colaboración a veces mucho más efectiva y sincera de esos rusos. Sería bueno que estos izquierdistas hagan una pequeña reflexión. En Ucrania está prohibido la comunista y la definición de partido como comunista. Sin embargo, no hay un solo comunista preso en Ucrania. Segundo, en Rusia no existe esa ley. Sin embargo, en las cárceles rusas purgan condenas. Podemos mencionar nombres, muchos verdaderos marxistas, verdaderos comunistas están presos en la Rusia de Putin. Que saquen conclusiones los compañeros. Насчет воды и бурильной установки. Смотрите, олигархи и богатые люди в городе уже давно пробурили себе воду, но бурение скважины в Украине это примерно $100 погонный метр, а надо бурить примерно, чтобы хорошая вода была, где-то 100 метров. Поэтому $10 000 потянет не каждый украинец. Sobre el tema del agua, el agua potable, el agua que nos falta a millones de trabajadores o pueblo obrero, los oligarcas tienen agua, las empresas, incluso estadios de fútbol privados, hacen sus perforaciones y tienen agua. Es el pueblo obrero el que no tiene agua a partir de la red pública de abastecimiento de agua. Es decir, la venden el agua y ¿cuánto cuesta?
Cada metro de perforación sale el equivalente a $100. Y para conseguir agua limpia en la región que yo vivo, hay que hacer una perforación de 100 a 120, 150 metros, lo cual, hagan cuenta, cada metro $100. Son $15.000 que no se lo puede permitir, excepto un oligarca o un grupo que tiene para una industria. Sí, la industria tiene agua, el pueblo no tiene agua. Entonces, насчет, были ли в Кривом Роге забастовки, демонстрации за долг по зарплате? да, были какие-то, товарищи спросили, что были забастовки или демонстрации. Ну, недавно была демонстрация, это не забастовка, демонстрация, медикам не выплатили заработную плату в течение 4 месяцев, и они вышли на улицу, несмотря на запрет. Их никто не арестовал. По забастовкам в Кривом Роге, в самом городе Кривом Роге происходят забастовки постоянно. То есть мы в 2020 году даже штурмовали президентский дворец в Киеве. Entonces, con respecto a, existió hace poco una movilización, a pesar de que está prohibida las huelgas suceden y no hay represión a las huelgas, a las movilizaciones. Es un problema de dirección, es un problema de dirección. También en ese caso, ¿no? Esa huelga fue después de 5 meses de que no le pagaban los salarios. Pagaron una parte de los salarios, como pasa una reivindicación muy elemental, defensiva, y eso sucedió y se logró un pago parcial. En Kryvyi Rih o en el resto de Ucrania suceden constantemente huelgas, movilizaciones, no son algo excepcional, a pesar de la prohibición que hay. Es una situación de correlación de fuerza que contradice muchas de las leyes o reglas y demás. Но насчет курения остановок, как заканчивать, потому что здесь остановки и дальше что делать? Ну, обращение как это? Да, что делать? Что сделать? По бурильным установкам, вернусь к этому вопросу, то есть у нас есть четкое понимание, что мы будем делать. То есть мы купим бурильную установку. У нас есть люди, в том числе и я, которые умеют бурить. Это будет безоплатный кооператив. Он будет людям бесплатно бурить скважины для воды. В первую очередь там, где есть кооперативы, где бедные люди живут сообща. То есть у них будет общая скважина, откуда они будут брать чистую воду. Вот такая идея. Эта идея должна объединять людей в будущем для более других идей. Будете? Когда... Последнее слово только. Это не... Для марксистов. Да. Когда Маркс дает воду, это понятнее, чем мы говорим просто. La aclaración de esta cuestión es un tema de primera necesidad. El agua es un derecho, no una mercancía. El agua la tenemos que conseguir para el pueblo, no que nos la vendan los oligarcas. Y además tenemos todas las características para hacerlo. Yo mismo sé perforar, nos pasamos la vida perforando para sacar metal, podemos hacer las perforaciones y dar un paso de autonomía, de independencia, de clase en la acción de conseguir el agua. Además de que somos los marxistas los que estamos dando agua. Es una forma muy clara de que el marxismo no está identificado con la dictadura sangrienta de Stalin, sino con la tarea histórica de conseguir agua para la clase obrera. Был вопрос про Зеленского, я не знаю, рассказывать, нет, но я... Да, был. Можно? Да. Ну, я знал дедушку Зеленского и бабушку. И как-то все это... Да, он мой сосед. Я его знал с детства.
Его отец был ярым сталинистом, дедушка ярым сталинистом. Отец был таким советским человеком, честным советским человеком. Взяток не брал, хотя он преподаватель в университете. Очень порядочный человек. Поэтому за него при округе проголосовали в основном за отца и за деда. Затем он у нас в глазах упал, потому что мы увидели, что он не за простой народ, а он уже считает себя чуть ли не сам богатым мажором. Поэтому в 2020 году мы штурмовали президентский дворец. И за это я получил 2 уголовных дела. Bueno, sobre el compañero que estaba interesado en nuestra relación con Zelensky, ¿no? Zelensky, da la coincidencia, es de mi barrio, la familia. El abuelo de Zelensky era un stalinista rabioso, represor. El padre de Zelensky, en cambio, es un intelectual que por eso dirigía la universidad de la ciudad, pero no cobraba para pasar los exámenes, no era corrupto. Esa es la idea que hay en el pueblo sobre él. Zelensky se crió en una familia de burócratas estalinistas de distinto tipo. No hay nada que no conozcamos de su infancia, su adolescencia, su juventud. Ahora, Zelensky, una vez que logró la presidencia, ya quedó claro a quién representa. Representa al capital, a los oligarcas. Por eso nosotros, con la huelga que le hicimos en el 2020, una huelga, la mencionó el compañero, 47 días bajo tierra y un campamento frente a la casa de la presidencia, me levantó 2 causas penales, de las cuales solo pude librarme en un juicio largo de 2 años al inicio de la guerra. Sí, bueno, es eso, las relaciones están así, ¿no? Про президента, да, про президента. Я закончу про президента. Eso. Alfredo, ¿podés repetir la pregunta? No, era, digamos, ¿cómo pensaban ellos como sindicato, como organización, el rol de la OTAN junto con Zelensky? Bueno, сейчас вопросы, которые я вычислил. Насчет, как вы видите, как союз, это сам роль НАТО в этой конфликте, в этой войне. НАТО в этой войне, там есть 2 стороны. Явная, та же публичная сторона. Они показывают по телевизору, что они каждый день везут что-то на Украину. Причем это что-то выглядит как Люксембург, дал 300 касок. Но это смешно. Второе. Ракеты, которые падают на мой Кривой Рог. Мои знакомые, специалисты, разбирают в этой ракете начинка электронная, которая собрана в странах НАТО. Как она попала в Россию? Какие снаряды на станках делаются, на станках, которые произведены в НАТО. Металл поставляется для ракет. Еще, да. El chip se me agota. El tema es así, sobre la OTAN. Aquí puede ser que sea algo un poco curioso, el rol de la OTAN. En Ucrania ese rol ya no representa ningún misterio. La OTAN muestra por televisión que manda poderoso, moderno armamento, que es la clave para que Ucrania pueda avanzar en lo poco, y eso no es así. El pueblo ucraniano se indigna
del rol miserable, perverso de la OTAN, que dice cosas por televisión mundial cuando en realidad está sosteniendo a Putin con la sangre de los ucranianos. Miren una cosa, cae en mi barrio un misil ruso que no explotó. La cabeza del misil, los ingenieros lo desarmaron. Allí, entre los componentes del misil tirado por Rusia, están la fabricación de todos los países de la OTAN. Todos los componentes del misil ruso son fabricados por países de la OTAN. A nosotros nos bombardea la OTAN. Поэтому мы не видим сильно помощи НАТО чисто вот так в народе. То есть по телевизору там одно показывают, а в народе совершенно другое. Да, мы знаем, что только мы сами сможем себя защитить. Мы не сильно там на это НАТО надеемся. No tenemos ninguna confianza en la OTAN a partir de los hechos. Una cosa es lo que muestra la televisión, pero nosotros la guerra las conclusiones no son por la televisión. Lo que vemos en la realidad es una perversa política para desangrar a Ucrania y que Putin pueda salvar su régimen. Esa es la política de la OTAN. Parece que hay todo, ¿no? Allá hay más. Siguen acá. Ahora hacemos la ronda de preguntas, pero ustedes escucharon el tema del agua, es un tema que a ellos los preocupa, los desvela. Vamos a hablar con las organizaciones para ver cómo podemos colaborar con esto, pero como queríamos hacer una colecta acá entre todos los compañeros que están, porque nos parece muy importante lo poquito que cada uno pueda poner. Entonces, mientras hacemos la otra ronda de preguntas, eso va a ocurrir, ¿está bien? La pregunta es sencilla, ¿qué grado de independencia tienen algunos combatientes dentro de los que resisten en Ucrania? ¿Hay más? ¿Puedes repetir? Si todos se subordinan al ejército ucraniano o hay independencia, hay una relativa independencia. Hay dos o tres preguntas más. ¿Podemos hacer la última rondita? Si no te escucha él, no. Yo reitero de la primera ronda que por ahí se pasó, que era si se pensaba reunir con el PTS golpeador para buscar el apoyo. Y los conoce. Hay otra pregunta. Sí, podemos hacer una cita en Kiev. Obviamente me sumo al agradecimiento de usted, de mi compañero acá. Quería hacer una pregunta puntual. Cuando eran todas las protestas ahí en Maidán, muchos tenían la confianza en que un acercamiento de la Unión Europea iba a estar mejor y demás. A partir de esto que cuentan, ¿no? Y la decepción, digamos, el rechazo o el repudio a la OTAN por la no ayuda y demás, ¿cómo está la relación de esos sectores de la sociedad que confían en el euro, en la zona euro? Y ahora, bueno, los hechos de la realidad muestran que no lo acompañan. ¿Podemos responder? По вопросу централизации. В начале войны никакой централизации вообще не было. Каждый принимал решение, подразделение само. И это продолевалось где-то до полугода. Сейчас жесточайшая централизация, нет никаких формирований сами по себе. Они просто там не могут попасть в зону боевых действий, потому что так уже выстроена структура, фронт уже фактически вырисованный, там линия обороны. И я знаю ситуацию на фронте, то есть там все жестко централизовано.
Es muy importante la pregunta y también para estudiar, porque los compañeros que están acá presentes tienen claro que estamos ante una guerra que no se veía en esta escala, en esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con respecto al inicio, que había una crisis de poder frente a la invasión, hubo una cantidad de iniciativas de autoorganización, de armamento, pero que con el correr del conflicto, todo aquel sector que estaba disperso sufrió un destino de aniquilamiento, porque estamos hablando de lo que es la estrategia y táctica militar. Es una guerra en gran escala contra un ocupante centralizado y que tiene que tener una centralización, y ahora hay una cada vez más rigurosa centralización, por supuesto, de una dirección burguesa, de un ejército burgués, pero que hace que hoy día más que nada la existencia de algunos que había regimientos que tenían una identidad clara e independiente, ¿no? Pero como organización, como por ejemplo de Belarus, el batallón Kalinovsky, o un pequeño grupo anarquista y demás, también sufrieron bastantes bajas y casi a la desaparición el batallón Azov también. Entonces todo eso se ha centralizado en la Fuerza Armada, incluida que se mantienen dentro del ejército de la defensa territorial. La diferenciación es política y también es muy importante, eso lo agrego yo, la correlación de fuerza en la sociedad entre la clase, los explotados y el Estado burgués, con lo cual las Fuerzas Armadas es muy diferente a lo que podemos imaginar de cualquier ejército normal, de una gran contradicción en la cadena de mando, muy importante. En Malvinas se vio y eso se decía, muy fuerte contradicción, negativas, rechazos. Eso es muy importante tomar en cuenta, que hay ese tipo de contradicción, tensión. Евромайдан, так называемый, не знаю, в Украине он не называется Евромайданом. Да, у нас там погибло 800 человек, я еще раз повторюсь. Вы же понимаете, что как-то говорить о том, что мы вложили жизнь для того, чтобы как-то жить в НАТО, мы вложили жизни на том Майдане. Я сам был на том Майдане для того, чтобы избавиться от диктатуры. У нас так называемая перманентная диктатура. Мы освобождаемся на несколько месяцев, как народ, от диктаторов, а потом появляются новые диктаторы, которых еще и, оказывается, сами и выбрали, как Зеленский сейчас. Realmente, miren, eso de que es un poco ofensivo, no que sea la intención, pero cuando dicen que la masa, los miles y miles, el millón inicial y los miles que estaban en la plaza durante meses contra un intento dictatorial de un régimen y con 700 muertos, que es la realidad, no lo que dijeron, era para unirse a la OTAN o para la Unión Europea, allá no lo llaman Euromaidan, se llama Maidán. Lo de Euromaidan es una creación mediática justamente de los dueños de las cadenas televisivas. Pero es realmente un poco un insulto a la memoria de esos 700 mártires, entre los cuales el compañero estuvo allí permanentemente, yo también, no permanentemente, en los momentos de ese enfrentamiento con francotiradores, era para bajar o para repeler un intento, como llamamos, bonapartista. Entonces esto es muy importante porque existe toda esa distorsión, falsificación de la cual se aprovecha Putin, que lo llama eso agrego de mi cosecha como participante de aquí de
de la lucha del pueblo argentino. Es como, Putin lo llama que el Maidán fue un golpe de Estado. Es como si dijéramos que acá, el 2001 en la Argentina, 19-20 de diciembre, hubo un golpe de Estado porque rajó de la Rúa. ¿Ustedes opinan eso? ¿Hubo un golpe de Estado acá? Fue el argentinazo, lo llaman. Bueno, eso es lo mismo. El Maidán fue un maidanazo, fue el ucranianazo. Ahora, por supuesto, la crisis de elección aquí también, ¿no? Lo que se está viviendo ahora muestra a dónde llevan, que sacamos un intento dictatorial y después viene otro, y después viene Zelensky. Ahora es el intento de un artista que se cree ahora que va a ser el caudillo, ¿no? O nuevo dictador. No creo. У нас было 3 революции, когда Украина получила независимость. Это в 2010 году, когда убили журналиста Гию Гангадзе, в 2004-2005 году, когда у нас были жесткие выборы, и мы там меняли президента несколько раз. И это 3-я революция фактически. Но всегда, как говорят, революцию делают романтики, а приходят к власти негодяи. Miren, el siglo XXI en Ucrania, como en otros países también, fue un siglo de procesos revolucionarios en Ucrania. Este es el tercero, porque el primero fue cuando mataron al periodista Georgadze, un apellido georgiano, pero que era un periodista de Ucrania, que fue asesinado y causó una rebelión popular al inicio de los 2000, después del 2005, por un fraude en las elecciones, que lo llamaron Revolución Naranja, pero también ahora, con el Maidán del 2014. Es decir, el pueblo se moviliza, hace revoluciones y al poder llegan una mierda, para decir así, en pocas palabras. Nada más de... В ответ на этот вопрос простой. У нас должны быть свои средства массовой информации. Мы имеем информацию не из своих источников. Вот я приехал, это я ваш источник. Я рабочий, такой самый, как и вы. И я даю информацию субъективную, но это информация от нас, внутри организации. А все каналы принадлежат олигархам. Мы даже толком не поймем, кому принадлежат эти каналы. Они нам втюхивают, особенно нам еще так, а нашим детям, вот это самое опасное. El tema es así, yo no puedo decir que mi información es imparcial, pero vengo acá y toda esta actividad que hacemos para darle la opinión, la información que viene de la clase, del frente, y se la doy a compañeros como obreros, a ustedes que están también entre los trabajadores y defendiendo, para que tengan no una información de la televisión, de quiénes son los canales, de quiénes son, de los oligarcas, de quiénes son todas las cadenas televisivas, de las corporaciones. Se trata de confiar en un compañero que reconozco que la información tiene una parte subjetiva, es lo que pienso yo y es los datos que le traigo yo, me hago cargo, pero ustedes sabrán si prefieren estos datos o los de la televisión.